En nuestro último vídeo de esta ruta estábamos en St. Moritz. Y allí nos subiremos a un tren para seguir la ruta del mítico Bernina Express. Pero iremos en el regional, con más paradas, y la posibilidad de abrir las ventanas. A lo lejos veremos Celerina, por donde pasamos en el Glacier Express. Una pequeña iglesia dibuja una postal de la vega del río Eno, cuyas aguas acabarán en el Danubio. Un poco más adelante Pontresina, capital del valle que subiremos hasta el paso Bernina. Es un valle con mucha nieve, y sorprendentemente no tan explotado como otras partes de Suiza. El macizo del Bernina reúne algunos de los glaciares más emblemáticos de los Alpes orientales: Morteratsch, Peers, Rosseck y Pali. Morteratsch es el mayor de todos ellos. A finales del siglo XIX su lengua alcanzaba el fondo del valle. Desde entonces ha retrocedido más de 2 kilómetros. En este tramo el tren avanza junto a Lóbada Bernina, que baja entre nieve compacta y tramos helados. La siguiente parada importante es Diabolenza, punto de acceso a una de las áreas de esquí más altas del macizo. Junto a la estación de Diabolenza aparece cada invierno una gran estructura de hielo. No es natural, forma parte del proyecto Mortalive, creado por el glaciólogo Felix Keller para estudiar cómo almacenar agua en forma de hielo y ayudar a proteger los glaciares del valle. A pesar de haber sido una ruta importante hacia Italia, la crudeza del invierno hizo que casi nadie se asentase aquí. Por eso el valle está casi vacío. Así podemos hacernos una idea de lo que eran los Alpes antes del turismo. El Lóbada Bernina nace en el Snare, el pequeño lago oscuro justo al norte del lago Bianco. Las aguas del primero acaban en el Mar Negro vía Danubio. Las del segundo, en el Adriático. La ventisca aquí puede ser tan intensa que se pierda toda visibilidad, y los maquinistas deben extremar la precaución. Hospicio Bernina nació en el siglo XIX como refugio para quienes cruzaban el puerto. Con la llegada del ferrocarril en 1910, el arquitecto Nicolaus Hartmann le dio su forma actual y lo convirtió también en estación. Hoy sigue siendo el punto más alto de toda Europa donde circulan trenes regulares sin cremallera. El lago Bianco es artificial, de comienzos del siglo XX para alimentar las centrales hidroeléctricas del valle. Como mencioné, una gota que caiga en el lago viajará al Adriático. Si lo hiciese unos metros más al norte, cruzaría media Europa hasta el Mar Negro. Este es su aspecto sin nieve. No es solo una divisoria de aguas, también cambia la lengua. Pontresina, donde se hablan alemán y romanche, deja paso a Poschiavo, donde se hablan italiano y lombardo. A comienzos del siglo XX, el trazado del Bernina Express necesitaba una parada segura antes del gran descenso hacia Poschiavo. En 1923 se construyó aquí este edificio como estación, refugio y mirador sobre el glaciar Pali. Las vistas hicieron el resto. Hoy, los trenes se detienen unos minutos para que los pasajeros puedan bajar y hacer algunas fotos antes de seguir. Algunos se quedan en tierra. Antes del tren, Alpgrum era un alpaje, un pastizal de altura usado en verano por los pastores de Poschiavo. Su posición, en el borde del gran escalón que cae hacia el valle, la convertía en un paso natural entre los pastos altos y las aldeas del fondo del valle. Hace tanto frío que las cascadas se congelan. Junto a la estación hay unas pocas casas estacionales, colocadas en la parte más protegida de la terraza. A ellas solo se puede llegar en tren, o a pie, en un terrorífico sendero por su pendiente, en los pocos meses en que esto es posible. La ladera inmediata es propensa a avalanchas, y por eso hoy está cubierta con mallas de contención. Las nevadas aquí son realmente copiosas y pueden aparecer sin previo aviso. Pronto llegará el tren y seguiremos nuestra ruta. Empieza a nevar con fuerza, y estamos a 10 bajo cero. Desde Alpgrum empieza uno de los tramos más ingeniosos del Bernina, una sucesión de curvas y contracurvas que permiten al tren perder altura sin necesidad de túneles helicoidales. El trazado aprovecha cada terraza natural del terreno y dibuja un descenso en espiral abierto, pensado para mantener la pendiente dentro de los límites que puede asumir un tren sin cremallera. La primera curva es icónica y ya da una idea de la pendiente que va a enfrentar el convoy. Esta vista, con los distintos niveles del ferrocarril y tantas galerías, muestra la habilidad de sus ingenieros. Aquí no solo se pierde mucha cota en muy poco espacio, sino que además se hace en una zona de aludes, por eso casi todo el trazado está protegido. Con estas pendientes, la nieve fresca es un riesgo porque reduce la adherencia. Basta una capa fina para que las ruedas patinen y el tren pueda dispararse cuesta abajo. Para evitarlo, las Alegra pueden echar arena sobre el raíl
y usan un freno motor eléctrico que mantiene la velocidad sin recurrir a los frenos mecánicos. Además, van muy protegidas. La carrocería está sellada y los equipos eléctricos y de freno llevan cubiertas calefactadas para que la nieve no entre ni se congele. Caballa es la siguiente estación. Aquí la pendiente por fin se suaviza y el tren entra en una terraza amplia después del tramo más delicado del Bernina. El lugar nació como asentamiento para los trabajadores de las centrales hidroeléctricas del valle, y por eso hubo talleres, almacenes y viviendas estacionales. También fue un punto clave para limpiar nieve y revisar frenos. Un poco más adelante empieza a abrirse el valle de Poschiavo. Es el primer punto del recorrido donde aparecen vistas amplias. La llanura del fondo del valle, los pueblos, como San Carlo, y más abajo, el lago. Después de tantos kilómetros encajados entre laderas y galerías, esta apertura del paisaje marca un cambio de escala. El tren deja atrás la alta montaña y entra en un valle habitado, cultivado y mucho más suave. Poschiavo es un valle históricamente orientado hacia Italia. Se pobló desde el sur y durante siglos dependió más de Como que de Coira. Por eso aquí se habla italiano y un dialecto lombardo propio, el puschiavín, que conserva rasgos muy antiguos. El lago de Poschiavo es de origen glaciar, pero hoy está regulado como embalse. Desde la Edad Media el valle estuvo ligado a las Tres Ligas, origen del cantón de los Grisones, para evitar el dominio de los señores feudales lombardos y asegurar el control del paso del Bernina. Con el tiempo, las ligas se impusieron en la región. Llegamos al viaducto espiral de Brusio. Se diseñó así desde el principio porque la línea necesitaba perder altura muy rápido y el valle no ofrecía espacio para una curva convencional. La solución fue esta espiral al aire libre, construida en piedra en 1908 para mantener la pendiente dentro de los límites del ferrocarril sin tener que usar cremallera. Es una solución excepcional. En Suiza casi todas las espirales ferroviarias están en túnel, y Brusio es la única construida completamente al aire libre. La frontera de Campocoloño sigue un límite sorprendentemente antiguo. En época romana, la parte alta del valle pertenecía a la provincia de Recia, administrada desde Coira, mientras que la parte baja quedaba dentro de la Galia Transpadana, bajo la órbita de Como. Ya casi termina nuestro viaje. En Tirano, el tren circula literalmente por la calle y sigue las normas de tráfico, igual que un coche. Cuando se construyó no había espacio para una estación ferroviaria convencional dentro del casco urbano, así que el trazado se integró en la calzada. Así terminamos esta ruta que empezó en Zermatt y que nos ha traído a Italia usando dos de los trenes más legendarios del mundo. Espero que os haya gustado. Aún queda mucha Suiza por descubrir. Os espero.